Bueno, un saludo le estoy dando a todos mis hermanos, testigos de Jehová. Voy a esperar que se vayan conectando para comenzar una vez más la tercera parte acerca de la inmortalidad del alma. Este tema didáctico nos va a ayudar a todos nosotros para hacer una buena defensa, según 1 de Pedro capítulo 3, verso 15. Y vamos a hablar acerca del término inmortalidad en su etimología. Estamos hablando del término athanasia. Athanasia es el término para inmortalidad. Un saludo para Ana María, Lupita Romo también. Un saludo para las personas que se van conectando. Vayan utilizando algunos apuntes, algunas libretas para los textos que voy a citar. Y el tema que voy a realizar hoy tiene que ver con la palabra athanasia, que en griego es inmortalidad. ¿Y cuántas veces aparece la palabra athanasia? Una de las cosas que quiero puntualizar en este video es que el término athanasia no aparece en el Antiguo Testamento, o sea, en las escrituras hebreas y arameas. Solamente el término athanasia aparece en los libros pseudoepígrafos o los libros deuterocanónicos que utiliza la Iglesia Católica. Y estamos hablando del libro pseudoepígrafo Sabiduría. Y vamos a tratar también los textos donde aparece la palabra inmortalidad, pero como una enseñanza falsa, como un dogma falso. Y sabemos que los libros pseudoepígrafos y los libros deuterocanónicos no lo utilizamos nosotros los testigos de Jehová, ni mucho menos tampoco las iglesias protestantes están en contra de estos libros que son apócrifos, son libros espurios, alegorías de razonamientos humanos. Un saludo para Anie, un saludo también para Juan Fernando, también un saludo para todas las personas que están mirando esta directa. Si pueden compartir ustedes este video, le agradezco mucho que compartan este video con estudiantes de la Biblia, personas interesadas, personas de otras denominaciones, y lo pueden compartir también en otros grupos. Recuerden bien que conocimiento y la alabanza es a Jehová Dios, no a nosotros. Nosotros no merecemos ese conocimiento. Nuestro conocimiento es parcial. Pablo dijo que estaba mirando las escrituras mediante un espejo de metal y estaban profetizando parcialmente. Así que el mérito y el conocimiento es a Jehová Dios y su Hijo Jesucristo. Nosotros somos neófitos en la materia que estamos aprendiendo. Cada día aprendemos algo más sobre la Biblia. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener siempre presente, que somos aprendiz de las cosas de Dios. Entonces, el tema de hoy tiene que ver con la inmortalidad del alma. Este es el tercer video que voy a hacer acerca de la inmortalidad del alma. Entonces, el término inmortalidad viene del griego clásico, que es athanasia. Platón, Aristóteles, Demócrito, Sócrates, que eran filósofos del tercer y cuarto siglo antes de Cristo, creían en esta creencia, en esta ideología, donde el espíritu del ente sobrevive al cuerpo. Y eso es lo que vamos a tratar hoy en este tema del término inmortalidad. El término inmortalidad, cuando vamos, por ejemplo, al Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia por el editor general Alfonso Ropero Berzosa, aquí lo pueden ver, lo pueden corroborar en la página 1241. Este diccionario etimológico semántico al mismo tiempo también hace función de enciclopedia de los idiomas originales como el hebreo y el griego. En la página 1241 califica o define la palabra athanasia
inmortalidad con la partícula a. O sea, es una partícula privativa en el griego y después viene, es un término compuesto por thanatos. Thanatos, que es muerte en el idioma griego. O sea que este vocablo se expresa tanto por la propiedad de poder de no morir. El poder de no morir. Y la cultura griega antigua, la cultura helénica, y estos grandes filósofos creían en el poder de no morir. Ellos se creían inmortales. Aparte, creían en dioses o en deidades que eran inmortales, como Zeus, Tritón, Neptuno, Epafrodita. Eran dioses de la mitología griega que eran poderosos, eran inmortales. Entonces, cuando vamos al Nuevo Testamento, este término se infiltró dentro del cristianismo para hacer entender a las personas de esa época, en el caso de los judíos, los gentiles, los prosélitos y personas de las naciones, que el término athanasia, que es inmortalidad, se adquiere, no se posee, se adquiere. Y eso es lo que vamos a aprender en este video. Entonces, en el diccionario de Alfonso Versosa, en la página 1241, también dice que en el Antiguo Testamento no se emplea nunca la palabra inmortalidad. No se plantea el problema de la inmortalidad del alma humana. Al contrario, parece afirmar una vaga supervivencia del hombre en el reino de los muertos, según Sheol, donde pervive como una sombra, y se trata de una supervivencia muy próxima a la nada o al regreso al polvo, según Génesis capítulo 3, verso 19, cuando Jehová condenó a la primera pareja humana, Adán y Eva, diciéndole: de polvo eres y al polvo vas a regresar, donde Dios había formado al hombre de los elementos de la tierra. Entonces, también sigue diciendo la enciclopedia protestante, estamos mostrando herramientas de la cristiandad, no de los testigos de Jehová, ni estamos utilizando, voy a poner aquí, el perspicacia de los testigos de Jehová. Yo no estoy mostrando el perspicacia, ninguna atalaya, ninguna despertar para alguna persona de otra denominación esté mirando el video. Estoy presentando herramientas de la cristiandad para que los argumentos tengan más veracidad, más creabilidad a la hora de impartirlo, uno mostrarlo y sostener un diálogo con personas que no tienen nuestra fe, nosotros como testigos de Jehová. Bueno, yo había dicho que en este video voy a mostrar también dónde sale la palabra inmortalidad para la ideología judaica. O sea, los judíos, principalmente los fariseos, sí creían en la inmortalidad del alma. ¿Por qué? Porque ellos seguían fielmente los libros pseudoepígrafos, los libros deuterocanónicos, como el libro apócrifo Sabiduría, que el libro Sabiduría es donde más resalta la inmortalidad del ser humano. Ahora bien, una de las cosas que nosotros como testigos de Jehová debemos tener en cuenta son tres textos básicos que voy a mostrar en este video acerca de la inmortalidad del alma y acerca del término athanasia, que viene de thanatos, que es muerte en griego. O sea que la palabra inmortalidad, habíamos dicho, el poder de no morir, según este diccionario etimológico. Entonces, el primer texto que voy a citar es la carta paulina, o sea, el apóstol Pablo, este apóstol a las naciones, menciona en 1 Corintios, en capítulo 15, versículos 53 y 54, la palabra athanasia y la contrasta con otra palabra griega que la vamos a ver. Pero primeramente voy a utilizar la Reina Valera del 60. La Reina Valera del 60, si buscamos 1 Corintios 15, vamos a notar algo muy curioso. 1 Corintios 15. Saludo para Alejandra, Erika,
para René Alberto Fernández, Brinsen también, un saludo que están mirando esta directa. Entonces, como habíamos dicho, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 53 y 54, es el primer texto que vamos a mencionar donde aparece la palabra athanasia, que es inmortalidad. Pablo, cuando le escribe a los hermanos de Corinto, le habla acerca de la condición que tendrían los ungidos. Y en el versículo 53 dice Pablo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Vamos a buscar el texto griego. Voy a utilizar hoy la primera edición de Francisco La Cueva, el griego inglés, griego español mejor dicho, y voy a buscar la primera carta a los Corintios 15, versículo 53 y 54. Aquí está otra herramienta de la cristiandad. Dice, porque es menester que lo corruptible, y aquí aparece la palabra griega tharton. Tharton es corruptible. Y esto se ha vestido de incorrupción. Y aparece la palabra atharian. Atharian es incorrupción. Después sigue, y que lo mortal, esto se ha vestido de inmortalidad, y aparece athanasian en caso acusativo. O sea, hay dos palabras importantes: atharton, que es corruptible, y atharion, que es la palabra incorrupción. O sea, atharian y athanasian. Aquí están los dos términos: incorrupción, inmortalidad. Incorrupción, cuando vamos a un diccionario seglar de la lengua castellana, es algo que no se corrompe, es algo incorruptible, algo que no se corrompe. Pero Pablo compara la incorrupción con la inmortalidad, pero también contrasta el término que aparece en el versículo 53, que es tharton, que es mortal, y con la palabra athanasia, que es inmortalidad. Pero Pablo hace resaltar la palabra endusasai. Endusasai, que viene de undasa, es vestirse en el idioma griego. Por ejemplo, cuando uno quizás tiene un esparcimiento, quizás tiene una boda, o uno va a la reunión, a la iglesia, al salón de reino, uno se viste, se pone una ropa. Claro, cuando uno se viste, se pone, quizás en las hermanas se ponen un vestido, o en el caso de los hermanos se ponen un traje o una camisa. Cuando usted se viste, usted no poseía esa camisa, o la hermana no poseía ese vestido. Entonces, aquí Pablo está afirmando que la persona mortal se va a vestir, y hace resaltar la palabra endusasai. Endusasai es la palabra para vestirse. O sea, cuando Pablo dijo que el ser humano, la persona que iba a habitar en los cielos como ungido de Dios, se iba a vestir, o sea, iba a dejar de ser mortal y se iba a vestir de inmortalidad. O sea, cuando usted se viste de algo, es que usted no posee eso. Usted lo posee cuando ya usted obtiene o el traje o la falda que quizás una mujer se vaya a poner. Entonces Pablo está diciendo que nos vamos
O sea, en el caso de los ungidos se van a vestir de inmortalidad. La pregunta es esta. Si Adán y Eva, que fueron los primeros seres humanos, Dios le insufló en su nariz, o sea, Dios le insufló dentro del cuerpo un alma inmortal, entonces, ¿por qué Pablo estaría contradiciéndose? Si ya los seres humanos nacen con un alma inmortal, ¿para qué Pablo está diciendo que que los ungidos, mejor dicho, se van a vestir de inmortalidad? Si ya ellos poseían esa inmortalidad. Si el ser humano posee esa inmortalidad, y los primeros seres humanos como Adán y Eva ya poseían la inmortalidad y no tenían necesidad de obtener la inmortalidad, entonces ¿por qué Pablo en 1 Corintios 15, 53, 54 utiliza el término enduzazai, que viene de unduza, que es vestirse? Hubiera omitido el término vestirse y hubiera omitido el término nethon, que es mortal, y hubiera omitido también el término zarton, que es corruptible, y hubiera dejado nada más athanasia, que es la palabra inmortalidad, y la palabra atharian, que es incorrupción. Hubiera dejado estos dos términos, incorrupción e inmortalidad, y se hubiera evitado de utilizar la palabra vestirse, mortal o corruptible. Entonces, esta es la primera falla que tiene la iglesia protestante al decir que la inmortalidad del alma es una doctrina básica para la salvación. Creer en la inmortalidad del alma es creer en una doctrina verdadera, y eso es falso, porque la primera mentira que lanzó Satanás es Adán y Eva. Le dijo: no morirás cuando comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, no morirás. Y esa fue la primera mentira que lanzó Satanás en contra de la soberanía de Dios, porque Dios en su doctrina no enseñó nunca la inmortalidad del alma. Aparte, el concepto judío, judaico, israelita, antiguo, como vimos en el diccionario enciclopédico por Alfonso Ropero, no dice que la inmortalidad del alma era un concepto conocido por los judíos en el antiguo pacto, ni en el paleohebreo, ni en el texto masorético, ni mucho menos. Sí es conocido en los libros deuterocanónicos, que eso lo vamos a analizar. Entonces, 1 Corintios 15, 53, 54 dice que los ungidos van a vestirse o van a obtener la inmortalidad. Ellos no poseen la inmortalidad, ni mucho menos tienen un alma dentro del cuerpo. Así que realmente nosotros como testigos de Jehová es un texto básico para poder refutar la argumentación y la ideología falsa, diabólica y satánica de este dogma de la inmortalidad del alma. Ahora, ¿cuál es el segundo texto que vamos a analizar? Bueno, el segundo texto que vamos a analizar acerca de la palabra athanasia es Romanos capítulo 7 y verso 2, y es el mismo Pablo que utiliza el libro de Romanos. Vamos a buscar Romanos 7:2 en la interlineal de la cristiandad, griego-español, por Francisco de la Cueva. Estamos utilizando el griego porque es muy importante. Para analizar cualquier texto de la Biblia necesitamos ir al griego. Entonces, en Romanos 7, verso 2, aparece en segunda ocasión la palabra athanasia. Dice: porque la casada mujer al que vive marido está sujeta por la ley, así que muere el marido y queda desligada por el marido. Dice Romanos 2.7, disculpen, es 2.7, no 7.2. Romanos 2.7 dice: por la perseverancia de la obra buena, gloria y honor e inmortalidad buscan vida eterna. Aquí hace un contraste entre vida eterna, que viene del término zoe aionon, y el contraste Pablo lo hace con el término athanasian, de caso acusativo, inmortalidad. Pero si leemos en la Reina Valera del 60, Romanos 2.7, vamos a ver aquí en Romanos 2.7,
Dice el texto, el contexto. Dice a partir del versículo 5. Siempre es bueno leer el contexto. Cuando hablamos con quizás un pastor, quizás otra persona de otra denominación religiosa, podemos utilizar el contexto. Siempre en nuestra sociedad nos ha dicho que debemos analizar el contexto. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer y buscan gloria, honra, inmortalidad. Dice que los hombres estarían buscando gloria, honra y inmortalidad. Ahí no está diciendo, no está afirmando de que el hombre posee dentro del cuerpo un ente, un ser espiritual o un alma inmortal. Ahí está diciendo que los hombres buscan inmortalidad también. O sea, no es lo mismo buscar que poseer. Si ya usted posee, si yo posee este bolígrafo, no es necesidad que yo busque este bolígrafo porque yo lo poseo. Pero si yo lo busco, es porque yo no tengo este bolígrafo o este plumón para hacer dibujo. Entonces, la inmortalidad, según la Biblia, no es inherente, sino se busca, se adquiere. Y quien da esa inmortalidad es Dios. Ni mucho menos Dios se la dio a Adán y Eva. Porque no hay vestigio en el Antiguo Testamento, desde el primer libro de Bereshit, que es el libro de Génesis, hasta Malaquías, estos 39 libros hebreos, no hay constancia de la enseñanza de un ser espiritual que vive en el cuerpo. Y cuando la persona muere, ese espíritu o alma inmortal sale de ese cuerpo. No hay vestigio. Ni fue la enseñanza de los apóstoles, ni Jesucristo enseñó eso, ni los profetas enseñaron eso, ni los reyes enseñaron eso, ni ningún siervo de Dios de la antigüedad que escribió la Biblia enseñaron eso. Solamente la enseñanza proviene de civilizaciones paganas, religiones paganas, como los sumerios, como los asirios, los medios, los persas, principalmente los griegos. Los romanos creían en la inmortalidad del alma. Está en los escritos. Creían en la inmortalidad del alma. Entonces ya estuvimos mirando que el texto de Romanos 2.7 no aparece. Vamos al tercer texto. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 10. Es otra carta del apóstol Pablo. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 10. Donde dice el texto: por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación en Cristo Jesús con gloria eterna. Si vamos al interlineal, segunda de Timoteo, (2:10) dice de esta manera: y por lo tanto soporto por causa de los escogidos, para también ellos salvación obtengan en Cristo Jesús con gloria eterna. Bueno, la Biblia habla de la vida eterna e inmortalidad. No es lo mismo vida eterna que inmortalidad. La vida eterna está sujeta en límites. O sea, los ángeles tienen vida eterna, pero la vida eterna puede tener límites. Ahora, la persona que tenga inmortalidad, no hay destrucción. No hay destrucción. La Biblia dice que Cristo obtuvo la inmortalidad. Los ángeles son seres eternos, tienen vida eterna. Pero Satanás, el diablo y los demonios
van a ser destruidos, no pueden ser inmortales. Entonces, la Biblia habla de los ungidos que van a tener vida eterna, pero también van a tener inmortalidad. Entonces, eso es incoherente, es insólito. O tienen vida eterna o son inmortales, una de las dos cosas. Entonces, hay límites en la Biblia en cuanto a la inmortalidad del alma. Entonces vimos que en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 15, versículos 53 y 54, la inmortalidad se adquiere, no viene inherente en nuestro cuerpo, como quieren enseñar la cristiandad. Ahora, buscando el libro de sabiduría, y voy a utilizar la Biblia Católica Latinoamericana de estudio, edición de estudio. Si alguien tiene alguna Biblia católica, pueden buscar el libro de sabiduría, que es el libro apócrifo falso que tienen los católicos. Ahí es donde nace la inmortalidad del alma, esta enseñanza, ya que los fariseos creían en la inmortalidad del alma. Habían sectas religiosas judaicas que habían divisiones. Algunos creían en que la persona moría plenamente y ya no existía más, pero otras sectas judías entendían de que ese espíritu seguía viviendo después de la muerte. Entonces, el libro de sabiduría, vamos a buscar el libro de sabiduría. Ya estamos en el libro de sabiduría y vamos a buscar el primer texto. El libro de sabiduría viene después de Baruch en la Biblia católica. Entonces vamos a buscar sabiduría capítulo 3 verso 4. En sabiduría 3:4 dice: aunque los hombres hayan visto en eso un castigo, ahí está la vida inmortal para sostener su esperanza. O sea, el libro de sabiduría está enseñando de que el hombre posee vida inmortal, cosa que es falso, porque el libro de sabiduría, aunque es un libro escrito en hebreo, contradice los demás libros del Decálogo, de los libros de los profetas, de los libros de Pentateuco. Difiere porque no enseña la vida inmortal. O sea, la expresión vida inmortal no aparece en los demás libros, que sí son confiables. Entonces hay una discrepancia aquí, hay una contradicción paradójica de que el libro de sabiduría enseña la vida inmortal, como le enseñan los griegos, los filósofos griegos. Ahora, otro texto que vamos a ver es el que tiene que ver con el capítulo 8, verso 13 del propio libro de sabiduría. En el 8:13 dice de esta manera: gracias a la sabiduría obtendré la inmortalidad y dejaré un recuerdo eterno a los que vendrán después de mí. Dice que obtendré la inmortalidad. Entonces, otra enseñanza falsa en sabiduría 8:13. Y finalmente vamos a mencionar sabiduría capítulo 15, verso 3. Dice: toda la rectitud consiste en conocerte, reconocer tu poder en el punto de partida de la inmortalidad. Dice que nuestro punto de partida es la inmortalidad, según el libro de sabiduría capítulo 15, verso 3. Ustedes lo pueden corroborar en alguna traducción bíblica católica. Así que esa enseñanza se infiltró al principio, después de la muerte de los apóstoles, los llamados padres de la iglesia, como Orígenes y Tertuliano, eran personas que creían en la filosofía griega y después se hicieron cristianos. Supuestamente se hicieron cristianos, pero siguieron arrastrando esta enseñanza de la inmortalidad del alma. Entonces, como hemos visto, hasta ahora la inmortalidad del alma es falsa. No es una enseñanza bíblica, sino es una enseñanza de Satanás, el diablo y los demonios. Ahora, vamos a suponer, ahora nosotros como testigos de Jehová vamos a utilizar ciertos textos que voy a mencionar y vamos a utilizar la misma ideología que utiliza la cristiandad.
Por ejemplo, vamos a pensar como piensan ellos. Vamos a pensar de que dentro de nuestro cuerpo hay un ser espiritual, otro ser que es el consciente que está dentro de nosotros. Como en el caso de Adán, o sea, el Adán alma y el Adán cuerpo. O sea, Adán se componía de Adán alma o Adán cuerpo. Si vamos utilizando la Reina Valera del 60, el primer texto a responder la cristiandad o los evangélicos que creen en este dogma de la inmortalidad del alma es el que aparece en Números capítulo 11 verso 6. En Números 11, 6 es un texto que la persona creyente en la inmortalidad del alma debe respondernos a nosotros. En Números 11, 6 dice de esta manera: y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. En el pasaje del capítulo 11 del libro de Números, Jehová envía codornices porque el pueblo de Israel se estaba quejando, porque estaba pasando mucha hambre. Jehová envía codornices y después envía el maná. Pero en el versículo 6 menciona el término alma, y para la cristiandad la palabra alma se refiere a un ser espiritual, no un ser carnal. Entonces dice que el alma ahí se seca. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná en nuestros ojos. Entonces, ¿el alma espiritual se puede secar? Esa es una pregunta que debemos hacerle a ellos. ¿El alma espiritual puede secarse? No, hay alma, que es en el hebreo es nefesh, cuya etimología se está refiriendo a la persona que se seca por hambre. Y ahí utiliza el término el alma que se seca. Entonces hay una deficiencia ahí en la cristiandad al admitir de que el alma sea un ser espiritual que mora dentro de nuestro cuerpo. Ahora, si vamos al texto de Job, vamos al libro de Job, capítulo 7. Es necesario que compartan este video a todas las personas que ustedes conozcan. En Job, capítulo 7, vamos a buscar el versículo 15. Y vamos a utilizar la misma ideología. Alma significa un ser espiritual que mora dentro de nuestro cuerpo. Job 7:15 dice: y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación, y quiso la muerte más que mis huesos. Ahí dice que el alma es estrangulada. ¿Usted puede estrangular un espíritu? ¿Verdad que no? Es ilógico. Usted puede estrangular un demonio, que es un espíritu. Usted puede estrangular algo que no es materia. Y entonces, ¿por qué en Job 7:15 dice que el alma es estrangulada? Ahí alma tiene la connotación de persona. Siguiente texto. Salmo 7:2. Vamos al Salmo 7:2. Y estamos utilizando la misma ideología de los que creen en el alma inmortal, en este dogma que es completamente diabólico. Vamos al texto del Salmo 7:2. Dice, ojo con este texto, y ustedes lo pueden apuntar. Es necesario que los hermanos testigos de Jehová que están mirando este video apunten este texto detrás de su Biblia, muy importante. Dice, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Dice que el alma es desgarrada por un león. El león, o sea, un animal puede desgarrar algo inmaterial, puede desgarrar a un espíritu.
Claro que ahí alma no tiene la connotación de un ser espiritual incorpóreo que está dentro de nuestro cuerpo. Ahí alma se está refiriendo a la persona, al cuerpo. El nefesh, según en la etimología hebrea, el hebreo semético. Entonces se dan cuenta cómo la cristiandad manipula los textos, sacan el texto fuera de contexto para su pretexto, o sacan de contexto el significado etimológico de los términos hebreos o griegos, como el término nefesh en hebreo, que es alma, y el término o el vocablo griego que es sige, que es alma, que puede ser traducido por vida, cuerpo, persona. Entonces, el alma no puede ser desgarrada literalmente si es un espíritu por un animal. Vamos a seguir. El Salmo 22:20. Buscamos el Salmo ahora en el capítulo 22, verso 20. En el Salmo 22:20 dice: libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Vamos a utilizar la parte A. Libra de la espada mi alma. ¿Puede una espada penetrar y herir un espíritu? En verdad que no, ¿eh? Ahí está diciendo que la espada penetra en el alma. Claro que la connotación que se está dando de nefesh ahí es cuerpo. Es imposible que una espada pueda herir o matar a un espíritu. Entonces ven cómo tuercen las escrituras para su propia perdición las personas, los pastores, los líderes, los diáconos, los obispos de las iglesias católicas. Estas personas que supuestamente están estudiadas, que saben hebreo, griego, las lenguas muertas, cómo una persona puede torcer las escrituras para su provecho. Entonces dice que el alma puede ser traspasada por una espada. El Salmo 35:17. Vamos a seguir avanzando en el libro de los Salmos. Salmo 35. Y vamos al versículo 17, donde aparece el término alma en la Reina Valera del 60. Dice el versículo 17: Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de su destrucción, mi vida de los leones. Está diciendo el salmista, David, que fue que escribió esta porción del Salmo 35, capítulo 35, en el versículo 17, David pidió que rescatara su alma de la destrucción. Y el alma sí es destruida. Y no, ellos no pueden decir, la cristiandad aquí no puede decir que es el alma destruida en sentido espiritual. No, aquí es física. Aquí es física, no espiritual ni simbólica, ni en sentido figurado. Seguimos. Salmo 44:25. Pasamos ahora al Salmo capítulo 44. Y vamos a leer el versículo 25. Donde dice: porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo. Oh, interesante. Dice el Salmo 44:25 en la Reina Valera del 60: porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo. ¿Cómo un espíritu va a hacerse polvo? Es algo material. La materia se transforma. La persona cuando muere se pudre, se deshace y se hace polvo. Sus huesos se hacen polvo. Y aquí estamos hablando de los hijos de Coré. Masquil de los hijos de Coré. Fueron los que realmente utilizaron este salmo. O sea, el 44:25. Los judíos
estas personas entendían que el alma se hace polvo, porque el alma es el cuerpo o es la persona que se hace polvo. Y también lo menciona el Salmo 119. Vamos al Salmo 119, trayendo a colación y equiparando el Salmo 44:25 con el Salmo 119:25. Dice de esta manera. Dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Abatida hasta el polvo está mi alma. O sea, el alma se hace polvo, porque el alma es el cuerpo, es la persona, no es un ser espiritual. Un ser espiritual, algo inmaterial, no se puede hacer polvo. Entonces, más claro que el agua. Un saludo para mi esposa Bella Esmeralda. Un saludo para ti. Entonces, seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Ojo con este texto. Salmo 142, verso 7. Este texto es importante que ustedes lo copien en sus libretas de apunte y al final de la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo. Salmo 142, versículo 7, dice David en una oración que hizo cuando estaba en la cueva, perseguido por el rey Saúl. En el Salmo 142, versículo 7, David dijo, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Saca mi alma de la cárcel. Ven acá, un alma, un ser espiritual puede estar encarcelado. Es una cárcel hecha materia. Y ahí no se está refiriendo al alma espiritual, que el alma espiritual está encarcelada. No, porque sería ya lo descomunal por la parte de cristiandad de que afirme que el Salmo 142, versículo 7, ahí David se está refiriendo a algo simbólico. No, ahí está hablando literal, en sentido literal, visible. Saca mi alma de la cárcel. Usted no puede encarcelar un espíritu. Usted no puede encarcelar un demonio. En el aspecto físico, a lo inmaterial, lo material a lo inmaterial. Entonces carece de lógica de creer de que existe un ser espiritual que mora dentro de nuestro cuerpo. Seguimos avanzando. Ezequiel, vamos al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 13. Vamos al 13 y curioso, muy curioso este versículo, que no lo puede responder la cristiandad. Nadie de la cristiandad puede responder este texto que voy a mencionar, que es Ezequiel capítulo 13, versículos 18 y 20. Vamos a ver, dice el texto. Y así ha dicho Jehová el Señor. Hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestras propias vidas? Dice el versículo 20. Por lo tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos. Dice que cazarían las almas. Usted puede cazar un espíritu. Lo puede cazar. Si vamos a tener la misma ideología de la cristiandad, de que el alma es un ser espiritual, entonces podemos cazar literalmente un espíritu. Lo podemos cazar. ¿Con qué lo podemos cazar? Quizás con un lazo, quizás con una trampa. ¿Usted ha visto alguna vez a alguien, un cazador, cazando un espíritu? Nada más en las películas de ciencia ficción. Hasta más este texto da risa porque es una parodia, es una sátira a la inmortalidad del alma. Entonces, aquí se está hablando de las personas, de las vidas de las personas, de los cuerpos de las personas, literalmente, no espiritualmente. Ahora, si vamos al texto de Hechos, ojo con este texto, Hechos capítulo 3, y el último texto que voy a mencionar, y lo voy a mencionar con la interlineal de la cristiandad. Y vamos al texto
de Hechos 3:33. El libro de Lucas, el escritor Lucas, discípulo de Cristo. Hechos 3:33. Vamos a ver el texto, si no es realmente 3:23. Hechos 3:23, para ser más exacto. Dice el texto: y será que toda alma, cualquiera que no oiga al profeta aquel, será totalmente exterminada del pueblo. Oh, interesante. Aquí está hablando de la ley mosaica, está hablando de la ley del talión, la ley que había impuesto Jehová en el Antiguo Testamento. Y será que toda alma, y aparece sige, cualquiera que no oiga al profeta aquel será totalmente exterminada. Dice Francisco La Cueva, así literalmente como lo estoy leyendo. Francisco La Cueva dice que el alma es exterminada. Y si el alma es exterminada, ¿no es inmortal? ¿Hasta cuándo es la mentira? ¿Hasta cuándo es la falacia? Son argumentos irrelevantes. Son argumentos mitológicos en lo que está enseñando la cristiandad. Hechos 3:23 es un texto que todo testigo de Jehová debe tener apuntado en su Biblia, traducción de Nuevo Mundo, o en el libro Razonamiento a partir de las Escrituras. Ese es un texto principal. Creo que es el texto más principal y es más fuerte que Ezequiel 18:4, porque Ezequiel 18:4 dice que toda alma que pecara morirá. Que peca muere, pero aquí en Hechos 3:23, la interlineal de la cristiandad, de los trinitarios, de los que creen en el infierno, en la inmortalidad del alma, de las iglesias evangélicas que creen en esta falsa doctrina, dice que el alma es exterminada. Y si el alma es exterminada, no puede ser inmortal, porque algo inmortal no puede ser exterminado. Entonces ahí alma, el término sige, en Hechos 3:23, se está refiriendo a la vida de los que desobedecen la ley de Dios, los que van en contra de las normas de Dios. O sea, el sige es exterminado, es destruido, es aniquilación total. Entonces el alma inmortal queda completamente refutada con Hechos 3:23. Entonces espero que les haya gustado esta directa sobre la tercera parte del alma inmortal. Es muy fundamental que ustedes vean varias veces este video para que copien los textos, mis hermanos queridos, porque se avecinan tiempos muy difíciles. Hay mucha apostasía y mucha enseñanza falsa, y uno debe estar preparado para hacer una defensa, según el texto de 1 de Pedro 3:15, para hacer una defensa y para derrumbar cosas fuertemente atrincheradas. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros mediante este video. Es explicar mejor los términos, explicar más con más argumentos y utilizando las herramientas. Hoy, mira, utilicé una herramienta de la cristiandad como la enciclopedia bíblica etimológica del hebreo y el griego, y utilicé la interlineal de Francisco La Cueva, y también utilicé la Reina Valera, no utilicé la traducción del Nuevo Mundo. Entonces ha sido un placer de haberme comunicado con ustedes, de haber dado esta directa de una enseñanza didáctica acerca de la falsa doctrina de la inmortalidad del alma. Que tengan una feliz noche con su familia y nos veremos próximamente en videos derrumbando y desenmascarando la cristiandad. Hasta luego. Que pasen una feliz noche.